El polvo se pega a la piel de tus tobillos. Una segunda piel áspera y rojiza que sube por tus piernas desnudas. El sol no es un calor que reconforta. Es un martillo invisible que golpea tu cráneo sin cesar, distorsionando el aire en ondas temblorosas sobre el sendero de tierra compacta. Cada paso que das levanta una pequeña nube de testimonio de tu presencia, un rastro efímero que el viento se encarga de borrar casi al instante, como si el propio mundo quisiera negar que alguna vez estuviste aquí, pero no puede borrar los ojos. Hay cientos de ellos, fijos en ti, siguiéndote desde las sombras de las chozas de barro y paja. No son miradas de curiosidad, sino de juicio. Son dagas afiladas de desprecio que se clavan en tu espalda, en la curva de tu cuello, en la forma en que llevas la cabeza. Sientes cómo te desnudan, no de tu ropa, que ya es un simple retazo de piel animal, sino de tu dignidad, de tu nombre, de tu pasado. La mano pequeña y sudorosa que aprietas con fuerza es el único ancla que te mantiene en la realidad. Es la mano de tu hijo, un niño cuyo único crimen fue nacer. Su existencia es tu vergüenza, tu sentencia. Los susurros te alcanzan, arrastrándose como serpientes en la hierba seca. Umdlwane, murmuran, la perra callejera, Isifebe, la ramera. Las palabras no son para herirte, son para borrarte. Son un conjuro colectivo para convertirte en menos que humana, en un espectro, en un error que debe ser purgado de la memoria del clan. Tu instinto, ese grito moderno que ruge dentro de tu pecho, te ordena detenerte, girarte y enfrentarlos. Te exige que defiendas tu honor, que reclames tu humanidad con un grito de furia. Pero en este mundo, ese grito sería tu última palabra. Tu mandíbula se tensa hasta doler, convirtiendo el grito en un músculo prieto bajo tu piel. No puedes enseñar a tu hijo a gritar contra el mundo. Aún no. Primero, debes enseñarle a soportar su peso. Así que enderezas la columna, 1 centímetro a la vez, sintiendo como cada vértebra se alinea como un pilar de desafío silencioso. Levantas la barbilla, no con arrogancia, sino con la fría determinación de una montaña que se niega a ser erosionada por el viento. Tus ojos no buscan los suyos, miran hacia el horizonte, hacia un futuro que solo tú puedes ver, un futuro que construirás con el odio que ahora te lanzan como piedras. No estás caminando a través de una aldea, estás cruzando el primer círculo del infierno, y le estás enseñando a tu hijo cómo memorizar el mapa. Cada paso en este infierno es una lección de supervivencia, un capítulo de una historia que el mundo aún no está preparado para leer. Sientes el peso de esta travesía, la carga de forjar un rey a partir del desprecio. Si te atreves a continuar este viaje, si tu espíritu no se ha quebrado todavía, suscríbete y dinos desde qué rincón del mundo observas esta prueba. Tu presencia nos da la fuerza para seguir narrando estas crónicas de voluntad inquebrantable, para dar voz a aquellos cuya fuerza fue silenciada por la historia. Únete a nuestra tribu digital, porque las historias más poderosas son aquellas que se comparten, aquellas que nos recuerdan de qué está hecha la verdadera resistencia. Ahora, sigamos caminando, pues la lección más dura aún está por comenzar y el sol todavía no ha alcanzado su cenit. La humillación es solo el aperitivo, la antesala de un dolor mucho más profundo y físico, uno que redefinirá por completo tu concepto del sacrificio y te obligará a tomar decisiones que destrozarían a cualquier alma moderna. El hambre ya acecha en el horizonte, y con ella, una nueva forma de crueldad que deberás dominar y enseñar. No te equivoques. Esto no es una sociedad que puedas entender con tus conceptos de justicia o derechos. Este es el sistema tribal Nguni, una máquina perfectamente engrasada cuya única función es mantener el orden a través de una jerarquía de sangre y honor tan rígida e inquebrantable como el hierro frío. No es una fuerza malévola con un rostro al que puedas enfrentarte. Es una estructura, un organismo vivo e impersonal que te ha identificado como una célula cancerosa. Tú y tu hijo no sois personas. Sois una anomalía, una mancha en el linaje, una prueba viviente de una unión ilegítima que amenaza la pureza y el poder de 2 clanes. El sistema no te odia, simplemente no te reconoce como parte funcional de su cuerpo. Su mecanismo es simple: aislar, debilitar y extirpar. El desprecio social no es un castigo emocional, es una herramienta de precisión diseñada para cortar tus lazos con la comunidad, negándote el acceso a la comida, a la protección y al conocimiento compartido. Es una sentencia de muerte lenta y metódica,
ejecutada no por un verdugo, sino por cada miembro de la tribu que aparta la mirada, que te niega un trozo de pan, que prohíbe a sus hijos jugar con el tuyo. Tu existencia misma es una ofensa, y la respuesta del sistema es unánime y absoluta: el ostracismo total, la aniquilación social que precede inevitablemente a la física. Es aquí donde se te presenta la pregunta central, el núcleo de tu tormento. ¿Puedes soportar esta aniquilación? No solo para sobrevivir un día más, sino para hacer algo mucho más terrible y ambicioso. Puedes tomar la humillación, el exilio y la inanición, no como un veneno que te consume, sino como el fuego y el martillo para forjar en tu hijo la furia controlada y la disciplina de acero que un día le permitirán no solo enfrentarse a este sistema, sino demolerlo y construir un imperio sobre sus cenizas. Tu mentalidad del siglo XXI, educada en la protección de la infancia, en la sanación del trauma y en la búsqueda de la dignidad, es tu mayor enemigo. Te grita que protejas a tu hijo del dolor, que le asegures que es amado, que le enseñes a perdonar a sus agresores. Pero aquí, en esta tierra sin piedad, esa ternura sería su sentencia de muerte. Ese amor protector sería el abrazo que lo ahogaría antes de que aprendiera a respirar el aire envenenado de su realidad. Tu tarea no es ser su refugio, es convertirte en su primera y más exigente maestra de la crueldad del mundo. Tu conflicto, por tanto, no es contra los aldeanos que te insultan, ni contra el hambre que retuerce tus entrañas. Es una guerra civil dentro de tu propia alma. Es tu concepción moderna de la maternidad, con toda su empatía y su deseo de nutrir, contra la necesidad primordial y brutal de transformar el trauma de tu hijo en su arma más afilada. Cada día es una batalla. Tu instinto te suplica que lo abraces cuando llora por los insultos, pero en su lugar le agarras la cara, le obligas a mirarte a los ojos y le haces repetir el nombre de quien lo ofendió, grabando el rostro y la deuda en su memoria. Tu corazón se rompe al verlo temblar de frío y hambre, pero en lugar de ofrecerle falsas esperanzas, le señalas a los guerreros bien alimentados y le susurras al oído: ellos comen porque son fuertes. La debilidad es un lujo que no podemos permitirnos. No estás criando a un niño, estás diseñando una respuesta. Estás canalizando toda la opresión del sistema Nguni en un único punto de presión. Un joven cuyo espíritu estás endureciendo hasta convertirlo en diamante. Un diamante lo suficientemente afilado como para cortar la garganta de sus opresores y redibujar el mapa de un continente con la sangre de aquellos que hoy te consideran menos que el polvo bajo sus sandalias. El desprecio se ha convertido en el aire que respiras, y has aprendido a filtrar el veneno para que solo el nitrógeno del odio puro llegue a los pulmones de tu hijo. Pero el odio no alimenta un cuerpo, y la humillación pública ahora da paso a una prueba mucho más íntima y descarnada: el hambre. No es el hambre que conoces, esa sensación incómoda entre comidas. Es un vacío corrosivo que comienza en tu estómago y se extiende a cada célula de tu cuerpo, una bestia que devora tus músculos, que nubla tu juicio y que convierte cada pensamiento en una obsesión por la próxima migaja. Tus días se convierten en una cacería incesante, no de grandes presas, sino de lo que la tierra ofrece a los desterrados. Raíces leñosas que debes masticar durante horas para extraer una pulpa insípida, larvas gordas y blancas que encuentras bajo las cortezas de los árboles y que explotan en tu boca con un sabor a tierra y grasa, y a veces, si la suerte es una diosa fugaz y caprichosa, los restos de un festín de depredadores, huesos roídos que hierves durante horas para obtener un caldo miserable. Tu cuerpo, antes acostumbrado a la leche agria y la carne de los festines reales, ahora es un mapa de huesos afilados bajo una piel tensa y seca. Sientes la debilidad como un manto pesado, la fatiga que amenaza con arrastrarte a un sueño del que quizás no despiertes. Es en esta niebla de inanición donde enfrentas la verdadera elección, el desafío que te define no como víctima, sino como estratega. Cuando encuentras un nido de huevos de pájaro, un tesoro más valioso que cualquier oro, la bestia dentro de ti ruge. Tu cuerpo grita por la proteína, por la energía para dar un paso más, para seguir buscando mañana. Pero a tu lado está él, tu hijo, con los ojos hundidos en su rostro delgado, observando cada movimiento que haces. Su hambre es un reflejo de la tuya, pero su futuro es la única apuesta que importa. ¿Quién come? ¿Tú, para tener la fuerza de seguir proveyendo? ¿O él, la vasija en la que estás vertiendo todo tu dolor y toda tu esperanza?
Tu mente moderna, programada para el autosacrificio materno, te diría que le des todo, pero tú no eres una madre moderna. Le das la mitad, solo la mitad, mientras lo ves devorar su porción con una ferocidad que te asusta y te enorgullece. Le hablas, no con palabras de consuelo, sino con la fría lógica de la supervivencia. El hambre no es tu enemigo, le dices, con la voz rasposa por la sed. Es tu mejor maestra. Escúchala. Te dice cuándo atacar, cuándo esperar. Te enseña a oler la debilidad en los demás, en aquellos que comen hasta hartarse y se vuelven lentos y descuidados. Nosotros no tenemos esa debilidad. Nuestra hambre nos mantiene afilados. Estás reconfigurando su biología, transformando una necesidad primaria en una herramienta táctica. Cada calambre en su estómago no es un signo de carencia, sino un recordatorio de su propósito. Le estás enseñando que el mundo es un banquete al que no han sido invitados, y que la única forma de conseguir un asiento en la mesa es arrebatárselo a los comensales. Esta lección va más allá de la simple resistencia física. Estás forjando una conexión intrínseca entre el dolor y el poder. Mientras otros niños aprenden a jugar, tu hijo aprende a catalogar el sufrimiento. Le enseñas a analizar el vuelo de un buitre no como un presagio de muerte, sino como una oportunidad de encontrar carroña. Le enseñas a observar a los guerreros de la aldea, no con admiración, sino con un ojo crítico, notando quién cojea ligeramente, quién bebe demasiado, quién se jacta para ocultar su miedo. Tu exilio se ha convertido en un campo de entrenamiento clandestino, y la lección más importante que imparte el hambre es la eliminación de la piedad. Cuando finalmente logran atrapar a una pequeña liebre en una trampa rudimentaria, él duda por un instante, mirando a la criatura temblorosa. Tu mano cubre la suya, guiándola para romperle el cuello con un movimiento rápido y eficiente. La piedad es un veneno, le susurras, mientras la vida se escapa del pequeño cuerpo. Es un lujo que se permiten los que tienen el estómago lleno. Nosotros no. Para nosotros esto no es un animal, es un día más de vida, es un día más cerca de nuestra venganza. No solo estás enseñándole a sobrevivir a la inanición, le estás enseñando a pensar como ella, un apetito implacable que no distingue entre amigo o enemigo, solo entre presa y depredador. La crueldad de esta pedagogía pesa sobre ti cada noche. Mientras él duerme, agotado por el hambre y tus lecciones, tú te quedas despierta, mirando las estrellas, que parecen frías y distantes, indiferentes a tu lucha. Es entonces cuando la madre que fuiste, la mujer del siglo XXI atrapada en este cuerpo, llora en silencio. Lloras por la inocencia que le estás robando, por la suavidad que estás extirpando de su alma. Te preguntas si, en tu desesperado intento por asegurar su supervivencia, estás destruyendo precisamente aquello que querías proteger, su humanidad, el recuerdo de tu vida anterior, un mundo de seguridad, de derechos, de psicología infantil. Parece un sueño febril e imposible. Allí, serías condenada como un monstruo. Serías una paria, no por tu hijo ilegítimo, sino por el abuso deliberado al que lo sometes. Pero entonces, el sonido de los chacales a lo lejos te devuelve a la realidad. Este no es ese mundo. Aquí, los monstruos no se crían, se forjan, y tú eres la herrera. Con cada lágrima silenciosa, reafirmas tu resolución, que el mundo te juzgue, que la historia te llame cruel. Tu única lealtad no es a una moralidad abstracta, sino al latido del corazón de ese niño que duerme a tu lado. Y si para asegurar que ese corazón siga latiendo hasta convertirse en el tambor de guerra de una nación, tienes que convertirlo en una bestia, que así sea. Eres Nandi, y estás creando a Shaka. Has sobrevivido al veneno del desprecio y a la tortura del hambre. Tu cuerpo y el de tu hijo son un testimonio de resiliencia, piel curtida y músculos como cuerdas tensas. Pero ahora te enfrentas a la prueba más peligrosa, la que decidirá el destino de ambos y pondrá a prueba los últimos vestigios de tu moralidad moderna. Debes forjar el odio, no como una emoción reactiva y caótica, sino como un instrumento de precisión, como la ideología que guiará cada una de sus acciones futuras. Tu instinto, esa voz persistente de tu siglo, te suplica que le enseñes a superar el pasado, a perdonar, a construir un futuro basado en la paz. Pero la supervivencia en este infierno te exige exactamente lo opuesto. Debes convertir su memoria en un arsenal,
cada insulto en una bala, cada noche de hambre en una carga de pólvora. Tu tarea es asegurarte de que nunca olvide, de que nunca perdone. Te conviertes en la cronista de su dolor, en la bardo de su humillación. Cada noche, junto al fuego efímero, no le cuentas cuentos de dioses o héroes. Le narras la historia de su propia vida, pero no como una tragedia, sino como un acta de acusación. Le recuerdas el rostro del hombre que te llamó ramera, la risa de las mujeres que se burlaron de sus piernas delgadas, el nombre del jefe que os negó refugio. La memoria es un arma. Le repites una y otra vez, tu voz un siseo en la oscuridad. El olvido es rendición, el perdón es la muerte. Este proceso es deliberado y terriblemente íntimo. Usas tu amor maternal, ese vínculo sagrado, como el canal a través del cual viertes el veneno del rencor. Cuando curas un corte en su rodilla, le dices, esta herida sanará, pero la herida que te hicieron en el alma con sus palabras no debe sanar jamás. Debe permanecer abierta, sangrando, para que nunca olvides por qué luchas. Cuando comparte contigo una raíz amarga, le dices, recuerda este sabor. Este es el sabor del desprecio. Cuando un día te sientes en un banquete, quiero que recuerdes este amargor en tu garganta y que sepas que la única dulzura verdadera es la dominación. Estás realizando una cirugía psicológica a corazón abierto, extirpando la empatía y reemplazándola con una fría y calculadora sed de retribución. Lo enseñas a observar a las personas no como almas, sino como conjuntos de debilidades. Le enseñas a escuchar no lo que dicen, sino lo que sus miedos y sus ambiciones les obligan a ocultar. Lo estás transformando en un observador implacable, un estratega que ve el mundo como un tablero de juego donde la única regla es que el poder absoluto es la única defensa contra la humillación absoluta. La pregunta que te carcome en las horas más oscuras de la noche vuelve con más fuerza que nunca. ¿Estás creando un protector o un monstruo? La línea entre ambos se ha vuelto tan borrosa que ya no eres capaz de distinguirla. Ves en sus ojos, antes curiosos e inocentes, el brillo frío de un depredador. Ves como sus manos, que antes se aferraban a las tuyas en busca de seguridad, ahora se cierran en puños, practicando el agarre de una lanza. Has sacrificado su infancia en el altar de su futuro, y el niño que amabas está desapareciendo, siendo reemplazado por el guerrero que necesitas que sea. No hay vuelta atrás. Has encendido un fuego en su interior, un incendio forestal de ambición y rabia, y tu única esperanza es que aprenda a controlarlo antes de que lo consuma a él y a todo lo que lo rodea. La supervivencia ya no te da el lujo de elegir entre el bien y el mal. Esas son categorías definidas por los vencedores, y tú estás decidida a que tu hijo sea quien escriba las definiciones. Le estás enseñando la lección más brutal de todas, que para escapar de la jaula no basta con romper los barrotes, hay que convertirse en una criatura mucho más temible que el propio carcelero. El éxito de tu terrible pedagogía es aterrador. El niño hambriento y despreciado se ha convertido en un joven temido. Ha sobrevivido. Ha prosperado en la brutalidad que le enseñaste. Su nombre, Shaka, empieza a susurrarse no con desprecio, sino con una mezcla de miedo y asombro. Ha canalizado el odio que forjaste en él en una disciplina militar sin precedentes, en tácticas de batalla que destrozan a ejércitos más grandes. Es un líder nato, un imán para otros jóvenes desposeídos, que ven en su furia un reflejo de la suya. El poder crece a su alrededor como una tormenta que se acumula en el horizonte, y con su ascenso llega tu prueba final, la más sutil y quizás la más difícil de todas, la lealtad imposible. Debes renunciar al control sobre el arma que has creado. Tu identidad, que ha sido definida por tu papel como su protectora, su mentora, su única aliada, ahora debe cambiar. Ya no puedes ser la herrera. Debes convertirte en el cimiento invisible de su trono. El momento llega cuando, ya como comandante bajo el reinado de Dingiswayo, toma una decisión de una crueldad que te hiela la sangre. Ordena la ejecución de un grupo de guerreros no por traición, sino por una vacilación momentánea en la batalla. Es una demostración de poder, una lección de terror para asegurar la obediencia absoluta. Tu instinto materno, ese fantasma de tu vida pasada, se revela. Quieres correr hacia él, tomarlo por los hombros, recordarle al niño que alguna vez fue, suplicarle que muestre clemencia. Quieres decirle que el poder no tiene por qué ser sinónimo de tiranía.
Pero te detienes. Ves en sus ojos fríos el reflejo de tus propias lecciones. La debilidad se purga, le habías dicho 1000 veces. La vacilación es una invitación a la muerte. Él solo está aplicando la lógica que tú misma grabaste en su alma. Intervenir ahora sería traicionar todo por lo que has luchado. Sería demostrarle que tú misma no crees en la filosofía que le impusiste. Sería, en sus ojos, la máxima debilidad. Y él ya no tiene piedad con la debilidad, ni siquiera la tuya. Así que permaneces en silencio, tu rostro una máscara de impasibilidad, mientras los hombres son ejecutados. Cada golpe de la higüiza, el garrote de guerra, resuena en tu corazón como un martillazo. Has tenido éxito. El monstruo que temías crear es ahora un rey en ciernes, y tu trabajo ha terminado. Ahora solo puedes observar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Tu sumisión es la pieza final de su armadura. Debes pasar de ser la fuerza motriz a ser el símbolo. Te conviertes en la Indlobukasi, la reina elefante, la madre de la nación. Es un título de inmenso honor, pero también es una jaula dorada. Te sientas a su lado en las asambleas, un recordatorio viviente de su linaje y de su lucha, pero no hablas a menos que él te lo pida. Tu poder ya no es directo, sino reflejado. Tu desafío ahora es navegar este nuevo rol, usando tu influencia de manera sutil, aconsejando en privado, guiando su mano sin que él sienta que lo controlas. Es una danza peligrosa porque el hombre que ahora lidera a la nación Zulú es paranoico, desconfiado y rápido para ver traición en cada sombra. Has pasado de protegerlo del mundo a proteger al mundo de él, o al menos, de sus peores impulsos. Es la paradoja definitiva. La creadora debe someterse a su creación. La madre debe inclinarse ante el rey que nació de su vientre y de su voluntad de hierro. Tu supervivencia dependía de su poder. Y ahora, el equilibrio de ese poder depende de tu silencio. Ahora, detente. Detén esta simulación por un momento y mírate a ti mismo. Mírate en la comodidad de tu hogar, con tus certezas morales, tu acceso a la comida, tu creencia en la justicia y los derechos humanos, con todo lo que eres, con todo lo que has sido condicionado a valorar. Seamos brutalmente honestos. El veredicto es categórico e inevitable. No habrías sobrevivido. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu se habrían hecho añicos, y ni siquiera habrías llegado a la segunda de las 4 pruebas. Tu viaje habría terminado en el polvo de esa primera aldea, consumido por la desesperación o la rabia impotente, incapaz de procesar el nivel de deshumanización al que fuiste sometido. El escarnio público, la primera prueba, habría sido tu primer y último muro. Tu psique moderna, acostumbrada a la validación social, a los espacios seguros y a la terapia para el trauma, se habría colapsado bajo el peso de ese odio universal. Habrías intentado razonar, apelar a una humanidad que no existía en tus opresores, o te habrías quebrado en un torbellino de furia autodestructiva. La idea de absorber ese veneno y convertirlo en combustible es una alquimia psicológica para la que no estás equipado. Tu instinto de defender tu dignidad te habría llevado a una muerte rápida y sin honor. Pero imaginemos que, por algún milagro de voluntad, superas el colapso psicológico. Ahora te enfrentas al hambre, la maestra implacable. Tu cuerpo, acostumbrado a 3 comidas al día, a la nutrición constante, se rebelaría con una violencia que no puedes concebir. La inanición crónica no es una dieta, es la deconstrucción de tu ser. El dolor físico, la niebla mental, la debilidad abyecta te habrían reducido a un animal acorralado, incapaz de pensar estratégicamente. Y en ese momento crucial, frente a un bocado de comida, tu programación moral te habría forzado a dárselo todo a tu hijo. Un acto noble, un acto que tu sociedad aplaudiría como el máximo sacrificio materno. Y habría sido un error fatal. Al debilitarte, habrías garantizado que no habría más comida mañana. Tu amor incondicional y protector se habría convertido, irónicamente, en el arma que los mataría a ambos. No habrías entendido la terrible ecuación de Nandi, que a veces, para mantener vivo al futuro, debes alimentar el presente con una crueldad calculadora, incluso hacia ti mismo. Y llegamos a la barrera final, la que ningún ciudadano del siglo XXI podría cruzar, la forja del odio. Aquí es donde tu alma se rompería en 2. La idea de sentar a tu hijo y deliberadamente cultivar en él la rabia, la sed de venganza, de convertir su trauma en su principal motivación.
Es moralmente repugnante para cada fibra de tu ser. Tu instinto ineludible sería protegerlo de esos sentimientos oscuros, enseñarle resiliencia, perdón, la esperanza de que el mundo puede ser un lugar mejor. Le habrías dado un escudo de amor para protegerlo del odio del mundo, y ese escudo, suave y bien intencionado, habría sido tan inútil como un trozo de tela contra una lanza. Habrías criado a un niño bueno en un mundo que devora a los buenos. Nandi entendió una verdad terrible que a ti te es ajena, que para que su hijo sobreviviera y reinara en ese mundo, no necesitaba un escudo, necesitaba convertirse él mismo en una lanza, afilada en el fuego del odio que ella misma avivó. Tu moralidad, tu decencia, tu humanidad, habrían sido tu sentencia de muerte. El veredicto es claro: fracasarías, no por ser débil, sino por ser demasiado humano para el infierno que ella tuvo que dominar. Y es aquí, en el reconocimiento de tu propio fracaso, donde encuentras la verdadera recompensa intelectual. La historia de Shaka Zulu a menudo se cuenta como la de un genio militar que surgió de la nada, un fenómeno casi sobrenatural, pero acabas de vivir la verdad en tu propia piel. Shaka no fue un accidente, fue un proyecto, fue el resultado de un acto deliberado e inimaginablemente doloroso de ingeniería materna. Nandi no fue simplemente una madre que sufrió, fue una arquitecta que usó el sufrimiento como su principal material de construcción. Transformó el desprecio en disciplina, el hambre en estrategia y el odio en unificador. Cada una de sus decisiones, por crueles que parezcan a tus ojos modernos, fue un paso calculado en la creación de un arma humana capaz de hacer lo imposible: romper un sistema social osificado y forjar una nación de la nada. Su historia te obliga a confrontar una verdad incómoda, que a veces, las grandes figuras que alteran el curso de la historia no nacen de la bondad y la esperanza, sino de un crisol de dolor tan intenso que quema todo menos la voluntad de poder. El Imperio Zulú, con toda su gloria y su brutalidad, no se construyó sobre cimientos de piedra, sino sobre las cicatrices del alma de una mujer que se negó a ser borrada y que, en el proceso, se aseguró de que el nombre de su hijo fuera grabado en la eternidad con fuego y sangre. ¿Han presenciado alguna vez cómo la voluntad de una madre puede cambiar el destino de una nación? Dejen un corazón si creen que la resiliencia es el arma más poderosa de todas. Suscríbanse para más historias que desentierran la fuerza indomable del espíritu humano. Comenten Nandi si respetan el sacrificio que forjó un imperio.